Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Dios les bendiga. Enviamos saludos a Auxi García en Costa Rica, a la Chiqui también que está allá en Costa Rica, bendiciones, a Oscar García González, a Emir Alec, a Antonio Cuadra y toda su familia, María Teresa Cuadra también, a Ruth Bejarano, Michael Mendieta, a Fabiola Romero, a Araceli Sandino Obando, a Antonio Rodríguez, a Orabado, Walter Jiménez, a Estrella Sandoval, a Michael Navarrete, a Tito Valle, Walter Javier Paniagua, a Aguirre Abismar, salude a Armando Urbina, a Araceli Cruz, Rosa Selva, a Sudocato Miranda, José Luis Cerda, a Maché Sánchez, a Tis de Jinotepe, los dueños de la tienda Tis, bendiciones a Juan Carlos Navarrete, Carlos Vargas, Mario Ruiz, a Noé Antonio Fierro García, Leonardo José Bermúdez, a Miriam Aburto, salud a Jimena Gómez, a Mendieta Narváez Gaby, a Jorge Castillo, a Rómulo Gaitán, Elisa Baltodano, José García, a Aide Sánchez, a Fernanda Selva, Erwin Segundo, a Mayrena Guillermo, también salude a Diony Dormus, a Héctor Cordero Sánchez, a Jeffrey Baltodano y Juan Gómez, también saludes fraternos a la familia Ruiz, la familia Norori, la familia Hernández, la familia García en San Marco, y Dios bendiga también a los Sánchez y a los Gutiérrez aquí en Diriamba. Dios les bendiga, son muchos, que Dios me los bendiga a todos por igual. Hoy vamos a reflexionar un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de Lucas en el capítulo 7, para ello vamos a leer del versículo 18 en adelante. Dice la palabra de Dios así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Amén. El pasaje bíblico detalla el concepto: ¿quién es Jesús? Yo me encuentro con muchas personas, dado el trabajo que realizo de misiones, y hay muchas personas que cuando se le pregunta quién es Jesús, ellos reaccionan filosóficamente, quizás para dar un concepto que no es el que Dios quiere que tú conozcas. Si sabemos que Jesucristo vino a este mundo, es porque Dios quiere que tú le conozcas, que te identifiques con tu Creador, que te conviertas en lo que Él quiere, un hijo de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en el libro de los Génesis, ese fue el propósito con el cual Dios creó al hombre, para interactuar como un padre con un hijo, para que el hombre se diera cuenta que no estaba solo en este planeta, sino que Dios estaba con él y protegiendo su vida. Luego, con el pasar del tiempo, los hombres empezaron a inclinarse por el pecado. Y es esto lo que nos separa de Dios, porque nuestro Dios es santo, 3 veces santo, y toda aquella persona que peca, pues deja de identificarse con su Creador y se identifica con ya sabemos quién, el enemigo de las almas. Y por ende, muchas personas no saben quién es Jesús. Si salimos aquí de los contornos, quizás muchos dicen: yo sé quién es Jesús, pero no saben quién es Jesús, no saben lo que Jesús hace, ni tampoco han
recibido en sus vidas el poder de Jesús. Son personas que, como dicen algunos, conocen allá pero a distancia, o un concepto que muchas veces no es el correcto. Por ahí nosotros vemos que en la época de Jesús, algunos decían, y era un concepto errado, de que Jesucristo se identificaba con los hechiceros y los brujos. Y es este concepto el que predomina quizás en la mayor parte de los judíos, porque no conocieron a Jesús. Por eso dice la Biblia, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Solamente a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Determina que muchas personas que no conocen a Jesús no se convierten en hijos de Dios, y que ese es el propósito por el cual Cristo vino a este mundo, para que tú te des cuenta que tu Creador te ama y que quiere que te vuelvas del camino que has retomado. Porque podemos ver acá que en una ocasión Jesús, conversando con sus discípulos, él vino y les preguntó a sus discípulos y les dijo: ¿quiénes creen la gente que soy? Y algunos dijeron: dicen que eres Ezequiel. Otros dijeron: algunos de los profetas que se ha levantado con el poder. Otros dijeron, qué sé yo, infinitos conceptos. Pero el único que conocía el concepto fue Pedro, cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese debe ser el concepto que tú y yo manejemos para conocer quién es nuestro Jesús, quién es nuestro Creador, qué es lo que Él quiere hacer contigo. Entonces podemos ver que aquellas personas que aún divagan en el pecado y que están, como dicen, en el mundo cenagoso, pues son personas que aún no saben quién es Jesús. Ellos se les anuncia, y hay muchas naciones que allá ellos tienen, podemos decir así, conceptos que no son el indicado. En el pasaje bíblico que leemos, vemos a una persona interesada. Él quería saber, porque él había sido enviado para aparejar un camino, y Juan el Bautista quería saber si ya había hecho su trabajo o faltaba. Y esto debe ser lo que tú, mi amigo y mi hermano en el Señor, debemos de manejar. Debemos de hacer el trabajo con el cual Dios nos ha enviado a esta tierra. Y si en esta tierra hemos venido y no nos hemos encontrado con Jesús y hemos muerto, como dice la Biblia, en nuestros delitos y nuestros pecados, los únicos que hemos perdido pues somos nosotros. ¿Por qué? Porque algunos dicen: no, es que después que tú te mueras vamos a hacer una misa, un culto, vamos a hacer una vigilia. Hagas lo que hagas, es en vida que se tiene que aceptar a Jesucristo como lo que lees y en lo que realmente quiere hacer en tu vida: salvarte y darte una vida eterna. Muchas personas niegan la divinidad de Jesús. Otros dicen: no, no es Dios, es que se dejó matar, dicen algunos, es que lo crucificaron en la cruz del Calvario. Pues ellos dejaron, no entendieron y mataron a Jesucristo, porque ellos no se daban cuenta que Cristo en esa cruz del Calvario estaba pagando el precio de nuestra salvación. Y mientras tú no te acerques a Él, los beneficios de Jesús no los vas a recibir. Esa salvación, como Pablo dice, que es tan grande, algo que no tiene precio, algo que solamente Cristo da, la estamos perdiendo. Quizás divagamos ahí en medio de algunas religiones que nos hacen entrever cosas que son más fáciles, cuando Dios quiere que sea de corazón el arrepentimiento. ¿Cuántas personas, como dice en la Escritura, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos le niegan? Y ahí podemos ver más adelante que Jesús, más atrás en el versículo 6, Jesús le dice: vosotros me llamáis Señor, pero no hacéis lo que yo os digo. Y es que eso es lo que Jesús quiere, que le conozcas y te acerques a Él. Porque los 12 discípulos, o los 11 en sí, dejaron todo y empezaron a seguir a su maestro. Le siguieron a Jesús porque se dieron cuenta que era el Cristo. Se dieron cuenta que en Él había poder. Se dieron cuenta de que en Él había salvación y vida eterna. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué has hallado en Jesús? ¿Qué esperas recibir de Jesús? ¿Has venido delante de su presencia? ¿Has permitido que Él te unja con el poder de su gloria? Cuando nosotros hacemos eso, nos damos cuenta que
es una realidad, la salvación en Cristo. Nos damos cuenta que las bendiciones en Cristo son una realidad y que todo lo que la palabra de Dios nos testifica es real. Aquí Juan el Bautista, el que aparejaba el camino, pues le llevaron las noticias. Recordemos que él fue el encargado de bautizar a Jesús en el río Jordán, pero le llegan las noticias a decirle, bueno, aquel Jesús tiene poder, aquel Jesús hace milagro, aquel Jesús, y empezaron a decirle. Y Juan, dice la Biblia, mandó a sus discípulos a decirle, vayan a preguntarle que si es él el que esperábamos o hay que esperar a otro. Y es que esa debe ser la postura de todo creyente. Nosotros en el presente estamos esperando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero ya no para nacer, sino en poder y en gloria. Dice la Biblia, vendrá en las nubes y todo ojo le verá. Cuando Jesús asciende a los cielos, los discípulos que quedaron viendo hacia el cielo, fue necesario que un ángel les reconviniera y les dijera, ese mismo Jesús que veis que va, Él va a venir en las nubes con poder y con gloria, y es lo que estamos esperando. Qué tristeza aquellas personas que aún están esperando que nazca su Mesías. No se dieron cuenta que su Mesías allí en Israel estuvo con ellos aproximadamente 2000 años y que ellos le negaron, no le aceptaron. Pero dice las Sagradas Escrituras que cuando venga en el cielo con poder y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, entonces sí, allí la gente se va a dar cuenta de que todo lo que hablaba Jesús es una verdad. Por eso no es una equivocación cuando Jesucristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Y ese es un concepto que debería de acercarnos a Jesús. Él es la verdad, Él es el camino y es la vida. Esto para todas aquellas personas que quieren una bendición, aquellas personas que quieren la vida, aquellas personas que no queremos descender al infierno, pues en Jesucristo es nuestra alternativa y debemos de buscarle. Aquí Juan, por lo visto, cuando le llegaron las buenas noticias que él sanaba, resucitaba, hacía ver los ciegos, levantaba a los paralíticos, entonces despertó en el corazón de Juan un interés. Y fue así que manda a sus discípulos a consultarle, que le afirmara a Jesús si él era el que había de venir o si había que esperar a otro. Y aquí vemos que Juan estaba esperando hacer el trabajo para el cual Dios le había llamado. Muchos en esta vida dicen, no tengo propósito, no sé por qué vine a la vida, me dijo una joven. Y yo le dije, ¿y por qué no consultas a Dios? Que todas las personas que vienen aquí a este mundo tienen una función, y es encontrarse con Dios para nacer de nuevo y tener parte con Cristo en el reino de los cielos. Algunas personas dicen, yo no sé para qué nací, y yo les he dicho, sabes una cosa, el Señor Jesús te ha dado esta oportunidad para que tú puedas aceptarle a Él, conocer a tu Dios y tener parte con Él en el reino de Dios. Porque hay personas que dicen, esta vida de nada sirve, esta vida nada, pero no nos damos cuenta que son nuestras acciones que nos han llevado a pensar de esa manera. Pero puedo decirte en esta mañana, en el nombre de Jesús, que Jesús te está esperando para que tú vengas a Él, te identifiques con Él y puedas ser tocado por el poder de su gracia, de su misericordia, y que puedas recibir esa salvación, que es lo que Dios quiere darte. Porque esa es la verdad, Dios quiere que seas salvo. Dice la palabra del Señor que Él no quiere la muerte de nadie, de ningún pecador, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Y cuando llegaron los discípulos donde Jesús, observamos la manera que le consultan. Y nosotros aquí, como leíamos, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y dice la Biblia que Juan llamó a 2 de sus discípulos y lo envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Aquí vemos la disposición pues de Juan. En otras palabras, si este no es el Mesías, pues vamos a esperarlo. Y él quería hacer ese trabajo. Yo no sé cuántos de ustedes y cuánta de la iglesia hoy estamos esperando a Jesucristo, pero si no estamos en ayuno, oración, lectura de la palabra, no estamos viviendo el evangelio, no estamos adorando al que se merece toda honra y toda gloria, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no le estamos esperando.
Hay un versículo que dice la Biblia que debido a la maldad que se ha multiplicado, el amor de muchos se enfriará, pero ese no debe ser nuestro caso. Debe ser nuestro caso como el de Juan, que aún agobiado y cansado, él siempre estaba esperando a su Mesías, porque para eso había sido enviado, para aparejar el camino, y que cuando se diera cuenta que ya el Mesías se había manifestado en medio del pueblo, él ya había finalizado su trabajo y podía decir: bueno, ya he cumplido con lo cual Dios me envió. Pero mientras tú no te has encontrado con Jesús, la vida que tú llevas es una vida de vanidad. Mientras tú no te has arrepentido y no has venido a los pies de Jesucristo, estás perdiendo no solamente tu tiempo, también tu vida, porque si te mueres sin Dios y sin esperanza, pues no vas a ser salvo. Te pueden decir la gente en misas, como dicen algunos, te puede decir la gente lo que quiera, pero si no aceptas a Cristo, no tendrás parte con Él en el reino de Dios. Ahora nosotros observamos que Jesús se manifiesta en aquellas personas que le buscan. En ninguna instancia el Señor Jesús está desinteresado en que tú le conozcas. No, todo lo contrario. El Señor Jesús ha hecho todos los esfuerzos para que tú te puedas identificar con tu Dios. El Señor Jesús ha hecho todo su esfuerzo, inclusive dice la Biblia, dio su vida por ti para que toda aquella persona que en Él crea sea salva. Y es lo que el Señor quiere. Amigo que me escuchas, ¿por qué crees que se te predique esta palabra? Porque Cristo te ama. Porque Dios quiere identificarse contigo, porque Él quiere que se des cuenta de que Dios en su infinita misericordia aún te ama y está esperando que procedas como el hijo pródigo a venir delante de la presencia del Señor. Ahora dice la Biblia que inmediatamente cuando ellos vinieron, o le dijeron: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y en esa misma hora, dice la Biblia, el Señor Jesús empezó a manifestar su poder. Inmediatamente el Señor empezó, dice la palabra de Dios, a sanar a todos los enfermos y los que tenían plagas y los que estaban llenos de espíritu inmundo, y a muchos ciegos les dio la vista. Yo no sé cómo existe ese concepto errado en aquellas personas blasfemas que no conocieron a Jesús y que lo más fácil fue decir o asociar a Jesús con el mal, cuando nos damos cuenta que el enemigo de las almas lo único que ha venido es para matar y para destruir, y que el único que da vida y la da en abundancia es nuestro Señor Jesucristo, y que está identificado con Dios. Si nosotros observamos, ese es el error más grande que el hombre puede pensar, y es el motivo por el cual se ha alejado de Jesús y no le busca. Cuando tú te acerques a Jesús, te darás cuenta de que Él, cuando tú le clames a Jesús, te darás cuenta de que Él te va a sanar, te va a liberar, va a romper esas ataduras de maldiciones que muchas veces venimos arrastrando del pasado, porque hay personas que van de pecado en pecado y de mal en mal y no se acercan a Jesús, no se dan cuenta que la paga del pecado es muerte y que lo que Cristo da es darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántas personas hoy en día las vemos ahí añorando cosas vanas, y cuando percatamos han fenecido sus vidas en el pecado, han fenecido su vida en el error, y los únicos culpables son ellos? Porque hasta ahí nos encontramos con personas echándole la culpa a Dios de todo lo malo que están recibiendo en su vida, y recordándote que claramente Dios dijo que lo que el hombre siembra, eso cosecha. El que siembra mal, cosechará mal. El que siembra pecado, cosechará muerte. Es una realidad. Y por eso dice la Biblia que aquí el Señor Jesús, cuando llegaron los discípulos de Juan, empezó a ministrar a la gente que estaba ahí. Ellos pudieron apreciar cómo la gente era sanada, empezaron a ver cómo eran sanos de plaga, dice la Biblia. Aquellos paralíticos se incorporaban, se levantaban, los ciegos que no miraban empezaron a ver, los sordos empezaron a ser sanados. Y aquí no detalla tantas enfermedades, pero dice la palabra de Dios que todos los enfermos fueron sanados. Y eso solamente es una manifestación de que Dios estaba con ellos, porque eso significaba Jesús, Emmanuel, Dios en medio de los hombres. Pero el problema es que ellos nunca buscaron a Jesús, y cuidado, nos está pasando lo mismo. No nos hemos acercado a Jesús. Vemos todas las acontecimientos que se están suscitando en todo el mundo, las guerras, vemos todas las cosas
por los cuales la humanidad está pasando, pero en lugar de buscar a Jesús, estamos siempre allí en nuestra soberbia, estamos ahí siempre en el camino que hemos tomado. Creo que deberíamos de despertar de este letargo espiritual en que estamos y empezar a darnos cuenta de que la naturaleza misma y los acontecimientos nos están detallando algo. La venida de Jesucristo está pronto a esta tierra y Él va a venir por una iglesia que le está esperando en espíritu y en verdad. En una ocasión le preguntaron a Jesús y el Señor dijo: si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparece el impío y el pecador? Y este es para aquellas personas que quizás ellos piensan recibir el favor de Dios, pero no renuncian a su pecado. Hay personas que quieren ser salvas, pero no renuncian a sus obras inicuas que practican y que son las que nos separan de Dios, porque la Biblia es clara: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Jesús te ama, amigo que me escuchas. Jesús te ama, hermano en el Señor. Él a eso vino, para darte una vida y dártela en abundancia. Pero eres tú el que no renuncias a tu pecar, no renuncias a tu vida antigua y quieres recibir los beneficios de Dios. Y no funciona así. Recordemos cuando tuvo un diálogo Jesús con Nicodemo, y que este fue de noche para no ser visto por la gente, porque hay personas que tienen vergüenza asistir a una congregación evangélica. Hoy qué van a decir la gente, hoy qué van a decir así, pero no dicen: hoy qué va a decir Dios del pecado que estoy viviendo. No dice la gente: hoy qué va a decir Dios de la fornicación en la cual estoy incurriendo, el adulterio, la hechicería, el paganismo. No se avergüenzan del pecado, pero sí se avergüenzan de lo bueno. No se avergüenzan de su mal camino, pero sí se avergüenzan de lo bueno que Dios puede darles. Dice la Biblia que Jesús le explicó claramente a Nicodemo el proceso de salvación, que él, para ser salvo, necesitaba nacer de nuevo. Y quizás en su momento Nicodemo no lo entendió, pero con el pasar del tiempo y por la explicación de Jesús se dio cuenta de algo: el Señor tiene el poder para regenerar cada vida, cada persona que practique el pecado. La Biblia dice que es de Satanás, el diablo, pero cuando venimos y nos arrepentimos de esta vida que hemos retomado y aceptamos y vemos a Jesús como lo que Él es, nuestro único y suficiente Salvador personal, nos arrepentimos, venimos delante de sus pies, empezamos a decirle que le amamos y como dice la Biblia, venimos con un corazón contrito y humillado, vamos a recibir ese perdón que Cristo Jesús ha venido a extenderle a toda aquella persona que viene a Él. Recordemos, dice la palabra de Dios, que un corazón contrito y humillado Él no va a rechazar jamás. El mismo Jesús explicó la parábola del hijo pródigo, como algunos le llaman, como se le llama, y que dice la palabra de Dios que el padre de familia, cuando él debió venir a su hijo, no lo rechazó, ni tampoco empezó a hacer cuenta de todo el pecado que había hecho, sino que lo abrazó y le besó, y él claramente vino arrepentido. Es esa la actitud con la cual debemos de acercarnos a Jesús, con un corazón arrepentido, con un corazón que hemos reconocido que nos hemos equivocado al tomar el camino del pecado. Pero si no es así, nunca vamos a recibir ese favor de Jesús. Siempre vamos a estar divagantes, con conceptos divagantes que algunos filósofos han sacado y algunas personas piensan, y que no es así. La Biblia es clara, Dios se ha revelado a ti, así como en este pasaje bíblico Jesucristo se le manifiesta a los discípulos de Juan. Empieza el Señor a sanar. Los discípulos de Juan empezaron a ver cómo se incorporaban esos paralíticos, empezaron a ver cómo los espíritus inmundos abandonaban los cuerpos, empezaron a ver toda esa manifestación de poder, y solamente era para que la gente se diera cuenta de algo, un mensaje a Juan para que le fueran a decir que sí, Jesucristo era el Mesías y que ya no había que esperar a otro, Él era el Salvador del mundo. Muchas personas dirán: bueno, vivimos por vivir, como me dice uno. Pues no debe ser así. Debemos de vivir para Dios.
Debemos de aprender a hacer uso del raciocinio espiritual que Dios nos ha dado, acercarnos a Jesús y empezar a recibir sus bendiciones. Porque de algo estoy consciente. Yo sé que todo el mundo está mal. Todo el mundo, todo este planeta está mal. Y está mal porque no reconoce su pecado. Porque vive ahí infragante en medio de este mundo cenagoso, practicando las obras de Satanás el diablo. Pero el día que tú renuncies a esas obras, el día que dejes todo paganismo y toda obra inicua y te presentes delante de Jesucristo, vas a recibir perdón de pecados y Jesucristo hará la obra en ti, lo que no pueden hacer. Porque muchas personas me dicen: la salvación es difícil. Sí, pero Jesús explicó: lo que para el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible. Él puede cambiar tu vida, Él puede perdonar tus pecados, Él puede sanar tu enfermedad, Él puede ayudarte para que renuncies a aquello que quizás por tu propio esfuerzo no puedes dejarlo, pero con la ayuda del Espíritu Santo todo lo podemos, que fue la frase que utilizó Pablo cuando él dijo: todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. ¿Será que vamos a estar siempre en estos años divagantes, viendo cómo se cumple cada profecía de las Escrituras, y vamos a estar aún allí sin buscar a Jesús, sin arrepentirnos, sin dar un paso de buscar esa salvación tan grande que el Señor tiene para usted y para mí? Al final, si no aceptas a Cristo como lo que Él es, nuestro único y suficiente Salvador personal, no tendrás parte con Él en el reino de los cielos, y será todo lo contrario, como dice en el libro de Apocalipsis, lanzado a un lago de fuego. Algunos dirán: debe ser mentira, debe ser verdad, pero si la Biblia lo dice, es verdad. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Vamos a dar gracias por la reflexión, y recuerda: ¿sabes quién es Jesús? Es tu Salvador, el único Salvador. Él te ama y quiere cambiar tu vida. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, en esta mañana te doy gracias. Espero, Señor, que esta palabra, Dios, no la arrastre el viento, sino que se atesore en los corazones, Dios. De manera especial te clamo, Señor, por cualquier persona que esté enferma. Tu palabra dice que por tus llagas nosotros fuimos curados, Señor, y yo lo creo. De manera especial te clamo por Juan Carlos Navarrete, Señor. Controla esa presión, Dios mío. Pon tu mano de sanidad sobre él. Te clamamos, Dios mío, por hermana Argentina Morales, Señor. Que la gracia y el poder de tu Santo Espíritu, Señor, estén restaurándole. Por Jania, Señor, ayúdale, dale entendimiento y sabiduría. Te clamamos por nuestro hermano Roberto Hernández, Señor. Abre ventanas de los cielos. Hermana Ruthbelia, pon tu mano de sanidad. Hermana María, Señor, ayúdale, abre ventanas de los cielos, prospérale y bendícele, Dios. Multiplica todo lo que sus manos toquen, Dios mío. Hermano Francisco Gamboa, bendícelo y prospéralo, Dios. Reprende todo espíritu de enfermedad. A Francisco Romero, al sobrino de nuestra hermana Margarita, Señor Gutiérrez, pon tu mano de sanidad, Dios mío, sobre él. Oh Dios mío, en esta mañana, así como te manifestaste, Dios mío, a los discípulos de Juan, yo sé que tú te puedes manifestar en aquellas personas que aún no te conocen, para que se acerquen a ti. Señor, en esta preciosa mañana, Dios, toca cada vida. Reprendo todo principado y gobernador de las tinieblas, todo argumento de Satanás que se levante en contra de tu palabra, lo tiramos por tierra en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Hasta el día de mañana nos escucharemos con otra nueva reflexión, si así el Señor lo permite. Bendiciones. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar